Bueno, ¿cómo les va? Hoy vamos a trabajar derechos humanos y psicología social. La Declaración Universal de los Derechos Humanos se establece y se firma en París en 1948 y el espíritu de esta carta, el espíritu de esta declaración, tiene que ver con preservar la dignidad de las personas en términos de derechos, de libertades y de reivindicaciones. Entonces, en París se establece, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, se establecen ciertos derechos básicos que en principio tienen tres características. Son inalienables. Lo inalienable significa que es propio de cada uno. Esto tiene que ver con que cada sujeto, cada individuo, según como ellos entienden al sujeto y al individuo, cada individuo lleva en sí sustancialmente la libertad. El hombre, desde esta filosofía, desde la filosofía política que sustenta esta declaración, el hombre es sustancialmente libre y sustancialmente responsable de sus actos. La responsabilidad y la libertad son cuestiones fundamentales para entender el espíritu filosófico y la manera política de entender los derechos humanos y el hombre en general de este documento. Entonces, lo que se intenta es dar cuenta de los derechos básicos, de su preservación, de su sostenimiento, de su defensa, en términos de que estos derechos hacen una libertad y una responsabilidad inalienable del individuo, ¿no? Y que también esta libertad es independiente de la tradición, de las afiliaciones políticas, de las elecciones religiosas, de las opciones culturales que lleve adelante esa persona. Es decir, que la cultura, la religión en particular, la cercanía política a determinadas tendencias, sean de izquierda o de derecha, eso no quita para nada la preservación de los derechos en términos de libertades, reivindicaciones, etcétera, de cada persona. No importa si vos sos peronista, si sos radical, si sos musulmán, si sos judío, si sos católico, si sos budista, no importa. Todo eso vos tenés el derecho a ser libre y a que se respeten tus decisiones en términos de dignidad. En este sentido, tampoco, salvo que se esté llevando adelante un delito, tampoco ninguna conducta es de por sí motivo para la vulneración de un derecho, salvo, como decía recién, que sea una conducta peligrosa para terceros, para sí o para terceros. Pero si no, esto es muy importante decirlo, la Declaración de los Derechos Humanos dan cuenta de un hombre que es libre, que esa libertad tiene que ver con su naturaleza, la naturaleza del humano para la posición filosófica y política que sustenta esta declaración. El hombre es esencialmente libre y entonces esa libertad es inalienable, es decir, nadie se la puede sacar. Y no se la puede sacar bajo pretexto de que tenga una religión determinada, una afiliación política, una afiliación religiosa o que lleve adelante determinadas conductas o determinadas tradiciones que no sean del agrado de un otro. Entonces, en términos de libertades, reivindicaciones y facultades, se entiende que lo principal es el respeto por la dignidad de las diferencias o el respeto por la dignidad del otro.
especialmente en lo que tiene que ver con su vinculación social. Esto tiene que ver también, esta declaración, este documento que se firma en París, con una base filosófica y política que entiende al sujeto humano de una determinada manera. Entiende al humano como libre y responsable. El sujeto, para esta concepción que parte del siglo XVIII y que llega hasta nuestros días, el sujeto es libre, todos somos libres. Y como todos somos libres, todos somos responsables. ¿Qué significa esto? Que si uno es libre, no está obligado por nadie a hacer nada. Y si no está obligado por nadie a hacer nada, lo que elige no es por el otro, sino que es por uno. Es por propia decisión. Y si es por propia decisión, ya que nadie lo obligó, nadie lo presionó a nada, si es por propia decisión lo que hace, entonces es responsable. Uno tiene que responder por aquello que hace, porque es lo que eligió. Entonces, esta concepción del humano, que no fue siempre de esta manera, no siempre se concibió el humano desde este lugar, a nosotros nos puede parecer de sentido común, pero en realidad no es del sentido común. Es una creación, es un dispositivo, es una manera de pensar compleja que implica justamente toda una red filosófica, política, todo un movimiento cultural e ideológico que da cuenta de esta manera de entender al hombre. Bueno, entiende que todos somos libres de nacimiento y esencialmente, y que por ende somos todos responsables. De hecho, lo van a ver en el teórico, el ciudadano ideal, ya que por problemas de índole psiquiátrico, por ejemplo, pueden encontrarse excepciones a esta cuestión, pero el ciudadano ideal, el ciudadano al que tiende este documento a interpretar, es responsable de sus actos y sujeto de derecho. Entonces es muy importante que esta declaración parte de una base, de un marco ideológico, donde entiende, insisto, que cada uno es dueño de sí. Entonces, si cada uno es dueño de sí, es uno también el que se equivoca o el que acierta, que no puede responsabilizar a otros. Y que esa no posibilidad de responsabilizar a otros está vinculada a la libertad, ya que el que es libre decide, y el que decide, decide por sí. Y decidiendo por sí, no le puede echar la culpa a los demás de lo que hace. Entonces, en muy grandes rasgos, esta es la esencia de esta manera de pensar filosófica que da cuenta de estos derechos y de la preservación de estos derechos, que llevan esta manera de entender lo social hasta nuestros días y que en principio se propone la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, preservar la dignidad de las personas, preservar su integridad, preservar aquello que es esencial que hace a su libertad. Las bases éticas y las bases morales de lo que estamos hablando tiene que ver con entender al sujeto esencialmente libre, autónomo, responsable y dueño de sus decisiones. Y lo que tiene que hacer el medio social, la estructura política, ideológica, económica y legal y jurídica, es no vulnerarlo, no meterse con eso que es esencial, que es su libertad y su posibilidad de decidir. Bien, los derechos son, tienen algunas características, son inalienables, como decía recién, es decir, que son sustanciales a cada sujeto, sustanciales a cada individuo. Inalienables tiene que ver con que no se los puede sacar esos derechos a una persona, no se los puede hacer extraño de sí esos derechos. También son irrevocables. Irrevocables significa que yo no puedo revocar de mis derechos. Yo no puedo renunciar
a mis derechos. El derecho a votar, por ejemplo, no puedo renunciar a ese derecho. No es un derecho irrevocable, no lo puedo revocar, no puedo decir, bueno, de ahora en más no tengo más derecho a votar. O sea, yo no soy libre de perder esa libertad. Por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, son intransferibles también los derechos. Intransferibles es que, si seguimos con el mismo ejemplo, yo no le puedo transferir a otra persona, no se lo puedo pasar a otra persona un derecho. El que es mío, no lo puedo transferir. No es como una cuenta bancaria que uno transfiere dinero, que es bueno cuando a uno le sucede eso, cuando le transfieren a uno. Pero uno no le puede transferir derechos a otra persona. Si son de uno, son de uno. No puede renunciar a ellos ni tampoco se los puede transferir a otro. También esos derechos son indelegables, es decir, que tampoco se pueden delegar. Puede haber un representante, por ejemplo, de derechos en un sindicato, pero representa las demandas, representa los requerimientos de los trabajadores, por ejemplo, pero no es que se lo pasan a él, al representante sindical, estos derechos y los trabajadores dejan de tenerlo, sino que lo que hace es transferir las demandas, pero cada trabajador sigue teniendo sus derechos. Y también son estos derechos independientes, como decía antes, de la conducta de una persona, de sus hábitos, de su forma de vida, en tanto y en cuanto no cometa algún acto que pueda ser peligroso o algún delito, esta persona, quien quiera sea, no pierde sus derechos. Es decir, que son inalienables, irrevocables, intransferibles, indelegables, independientes de su situación. No es que alguien por participar en una clase social determinada deja de tener derechos, o por ser miembro de una religión deja de tener derechos, sino que como es algo sustancial, como es algo que no depende de los atributos sociales, económicos, políticos o culturales, sino que hace a la esencia del humano, no se pierden estos derechos. Esto es muy importante. La Declaración Universal de los Derechos Humanos hace referencia a que esencialmente todos somos libres, que esencialmente todos somos autónomos, que esencialmente tenemos una dignidad que debe ser preservada y no vulnerada, y que entonces esa libertad y esa dignidad no la podemos transferir. Ni siquiera nosotros, ni siquiera por propia decisión se la podemos transferir a otros. Ni podemos revocarla, es decir, no podemos renunciar a ella, ni tampoco se la podemos delegar a nadie. Somos libres sustancialmente. Para esta declaración, insisto, para el marco filosófico que entiende al hombre en general como libre, como autónomo, como dueño de sus actos y como responsable. Entonces, repasando un poco, estos derechos son inalienables, sustanciales a las personas, irrevocables, intransferibles. Esta libertad hacia la dignidad de la persona, y la Declaración Universal de los Derechos Humanos tiene esta ética y esta moral, la preservación de eso que es quizás lo que para esta concepción de la vida y del humano, lo que es común a todas las personas, que es que todos los seres humanos nacieron libres y con las mismas condiciones, por lo menos con las mismas condiciones en abstracto, ¿no? Y entonces, tanto las torturas como la reducción a servidumbre están ubicadas justamente como violaciones graves a los derechos humanos. La reducción a servidumbre tiene que ver, por ejemplo, con determinadas condiciones de trabajo que no se le podría
o podríamos hacer un debate si se le podría llamar trabajo a cuando se trabaja o cuando se está en una actividad muy esforzada de muchas horas por día, donde quienes participan en esa actividad ganan poquísima plata, no pueden o no tienen casa, sino que tienen que trabajar en el mismo lugar donde viven, en condiciones de degradación, sin posibilidad de conseguir otro trabajo, estafadas, extorsionadas, presionadas para seguir trabajando de esa manera, ¿no? Ustedes conocen el fenómeno de la cama caliente, que es que en el mismo lugar se trabaja y se duerme. Entonces el que está durmiendo no trabaja y el que termina de trabajar se va a acostar y ese que está durmiendo se levanta a trabajar. Es decir, que se trabaja y se vive en el mismo lugar. La mayoría de las veces son familias con hijos. Entonces, que cuestiones que tienen que ver con la higiene, con la educación, con el esparcimiento, con la salud y, ¿por qué no?, con el placer, son absolutamente dejadas de lado en función de intereses de personas que estafan, es decir, que reducen a servidumbre a los trabajadores. Bueno, esto es un claro ejemplo de la violación a los derechos humanos, cuando no es que se trabaja o se trabaja mucho o se trabaja de manera sacrificada, sino que cuando directamente se reduce a servidumbre, cuando directamente se trata justamente de trabajo esclavo. Sería interesante hacer un relevamiento de qué productos, ropa, alimentos, etcétera, de qué productos se hacen de esta forma, reduciendo a servidumbre a los trabajadores para, ya que ustedes conocen el rol del saboteador, no siempre el saboteador es negativo, sabotear justamente el consumo de estos productos. Por ejemplo, no el único, pero por ejemplo la ropa, ¿no? Uno puede vestirse muy bien con alguna ropa, pero tiene que ver con la violación de los derechos humanos, el hecho de que exista esa ropa, ya que quienes trabajan ahí lo hacen en condiciones directamente de esclavitud, con la vulneración de esos derechos. Asimismo, también, obviamente, otro claro ejemplo de la violación de los derechos humanos es la tortura. Entonces, la tortura no es algo que esté justificado bajo ningún concepto. Habrán notado, nosotros lamentablemente tenemos una influencia muy fuerte de la cultura norteamericana y habrán notado que en muchas películas y series norteamericanas el bueno, entre comillas, de la película, el bueno de la película, para encontrar un asesino o una cosa por el estilo, atrapa a alguien que lo puede ayudar a encontrar a ese asesino, ¿no? Y entonces, para que le dé información, ¿qué hace? Lo tortura. Entonces, lo que muestra la película es que para lograr un fin bueno, para encontrar un asesino, una persona que mató a 10 personas, una cosa así, que el fin justifica los medios. Es decir, que para encontrar a esa persona es lícito torturar a otra. Bueno, no. Justamente esto parece ser uno de los intentos que se tiene desde determinada cultura, la estadounidense, de bajar línea al resto del mundo, presentando la idea de que es justificable la tortura para algunas cosas, ¿no? Que si el fin es bueno, si el bueno justamente de la película realiza una tortura, a veces está bien. No está justificado bajo ningún concepto ni la tortura, así sea para encontrar un narcotraficante, un asesino o lo que quieran hacer, porque sería justamente ubicarse en el mismo plano de aquello que se intenta resolver o que se intenta hacer desaparecer, ¿no? Uno no quiere que haya injusticias y mediante la tortura lo que te presentan muchas películas norteamericanas es que hay que torturar. Es decir, cometer una gran injusticia. Bueno, no estaría justificado para nada la tortura en ningún concepto, ni por supuesto la reducción a servidumbre, que es algo tan común lamentablemente en este país, ya que también
hay ciertos vacíos legales y también, aunque haya leyes que protejan a los trabajadores, muchas veces obviamente no se cumplen por cuestiones vinculadas a la corrupción y al sistema político en el que estamos. Entonces, repasando hasta ahora, de lo que se trata en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de preservar la dignidad de las personas. Preservar esta dignidad implica preservar su libertad. Esta libertad es entendida como una cualidad propia de lo humano, más allá de sus elecciones y preferencias, en términos culturales, religiosos, políticos, etc. ¿no? Bueno, esto tiene que ver con una base filosófica y política donde entiende al humano esencialmente libre y autónomo y responsable, y entiende también al ciudadano ideal como responsable de sus actos, como decía, como ciudadano de derecho. Y esta preservación tiene que ver con estos aspectos, ¿no? Que no se pueden transferir los derechos, es decir, yo no le puedo pasar mi libertad a otro, no se puede delegar, no se puede tampoco renunciar a esa libertad, yo no soy libre de renunciar a esa libertad, y todo esto en un marco de preservación, insisto, a la dignidad. Y una de las mayores violaciones a la dignidad de una persona es la tortura y la reducción a servidumbre, que tanto una como la otra trae buenos beneficios económicos para algún sector de la población, que son justamente aquellos que más vulneran estos derechos. Bien, la clasificación de estos derechos son 6. Nosotros estamos en la primera etapa de la clase. La clase van a ser 2 videos, porque el celular no me permite grabar una sola vez. Entonces vamos a ver algunos de estos derechos, algunas de estas clases de derechos, y después en la segunda parte vamos a ver la segunda. Bien, uno de los derechos son civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos tienen que ver con que no se puede censurar ni reprimir actividad política alguna, en tanto sea una manifestación, un reclamo salarial, una reivindicación sindical, ¿no? Ni la actividad sindical, ni la actividad política en general, sea esta partidaria o en términos comunitarios o de movimientos políticos, no debe ser reprimida ni censurada por poder económico o político alguno, ¿no? Hay derecho no solamente al voto, sino a la expresión política, a la manifestación, al reclamo de los derechos, al reclamo de percibir un honorario o salario adecuado, pero también a las condiciones de trabajo adecuadas en términos de seguridad y en términos de un ambiente digno, higiénico y estable de trabajo, no solamente en lo que tiene que ver con lo que se percibe mensualmente, sino también en la seguridad en la fuente de trabajo. Entonces, una de las violaciones de los derechos humanos justamente puede ser vulnerar la posibilidad de manifestación política, siempre y cuando que estas manifestaciones estén dadas dentro del marco de la ley, por supuesto, ¿no? Bueno, otros derechos son los derechos económicos. Los derechos económicos es que cada uno de nosotros, dentro de sus posibilidades, justamente puede llevar adelante algún tipo de emprendimiento o de empresa, pero que también tiene derecho a preservar, a hacer valer y a defender, en el caso de trabajar en relación de dependencia, sus necesidades, sus derechos, sus intereses y todo aquello que contemple la ley en términos de derechos laborales. Como decíamos antes, ¿no? Los derechos laborales y los derechos económicos están fuertemente ligados a los civiles y a los políticos. Entonces, tanto en lo que tiene que ver con lo político, como en lo civil, como en lo económico,
la Declaración Universal de los Derechos Humanos insiste en la necesidad de permitir, de no censurar, de no reprimir cualquier manifestación de desacuerdo, cualquier manifestación de descontento en lo que tiene que ver con las condiciones de trabajo en sus múltiples aspectos: económico, de seguridad, de estabilidad, etc. Les puedo dar algunos ejemplos de esto. En una época trabajaba de docente en un terciario de acompañamiento terapéutico. Irónicamente, quienes dirigían la institución de acompañamiento terapéutico, el terciario, al mismo tiempo también dirigían o dirigen una escuela de psicología social desde hace mucho tiempo, ¿no? Bien, me propusieron aumentar la cantidad de horas de trabajo. No me dijeron que me iban a pagar la mitad de lo que correspondía en función de ese aumento de horas. Cuando me enteré, llamé y me dijeron: las condiciones de trabajo son estas y son estas. Bien, entonces, ahí tenemos un claro ejemplo de cuando se vulneran los derechos laborales y también de cómo y cuándo se vulnera un derecho económico. Habrán notado que una cosa está vinculada o articulada con la otra. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo se puede vulnerar el derecho de un trabajador y de cómo esta vulneración ataca a la dignidad de una persona. Dicho de otra manera, cómo ética y moralmente pueden ser reprobables algunas actitudes en lo que tiene que ver con lo que la Declaración Universal de los Derechos Humanos propone como esencial al humano, que es, por ejemplo, la posibilidad de vivir mejor. Y de vivir mejor, por ejemplo, en este caso, en términos económicos y de trabajo, ¿no? Por eso, también es interesante pensar en esto de la oficialización del título de psicólogo social, como en su momento algunos popes de la psicología social, algunos se negaban a esta oficialización. ¿Pero por qué se negaban a esta oficialización? Si lo pensamos en términos de psicología social, esta resistencia al cambio en términos de oficialización, estos miedos básicos a la pérdida y al ataque, esta cuestión de fijeza en relación a no pasar su institución a la oficialización del título, tiene que ver con la pérdida de ciertos privilegios y también con el miedo a no poder poner los papeles en orden del lugar donde enseñan psicología social. ¿Por qué le digo esto? Porque justamente la oficialización del título de psicología social hace que nosotros, los psicólogos sociales, trabajemos mejor, obtengamos trabajo de manera más probable, mejor remunerada, en condiciones de trabajo más óptimas, más dignas y más, ¿por qué no?, placenteras. Entonces, muchas veces, en algunos casos, no en todos, por supuesto, algunos referentes de la psicología social no tienen o no tuvieron en cuenta estos derechos que tienen que ver con la posibilidad de un trabajador, en este caso los psicólogos sociales, para vivir mejor, trabajar más dignamente y que tengan una realización y un proyecto de vida más amplio. Tanto se habla en la psicología social, y se habla bien porque justamente este es el proyecto de Pillon-Rivière, tanto se habla de la tarea, del proyecto, de una adaptación activa a la realidad, de planificación, de la esperanza, de una actitud de comunicación y de aprendizaje abierto y no cerrado. Tanto se habla de todo esto, pero existió institucionalmente cierta resistencia de que los egresados de algunas escuelas tengan un título que les permita vivir mejor, lo cual es totalmente contradictorio a los enunciados de
Pichon Rivière. Entonces, ¿por qué le digo todo esto? Porque esta cuestión de la libertad, de la dignidad, de la ética, de la moral, de la preservación de las posibilidades de un desarrollo pleno para cada uno de los humanos que da cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la tenemos que poder articular a la psicología social, ¿no? Entonces, por eso estos dos ejemplos de cómo a veces desde la psicología social o desde algunos referentes de la psicología social pueden entrar en contradicción con la preservación, el sostenimiento y el acrecentamiento, ¿por qué no?, de los derechos de los trabajadores en psicología social. ¿Por qué les digo esto también? Hay dos planos de análisis que nos pueden servir para pensar la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la psicología social. Después vamos a seguir analizando la clasificación de los derechos, pero me quiero detener en una cuestión. La concepción filosófica de esta declaración implica la libertad. Y la libertad implica saber lo que se dice y saber lo que se hace. Es decir, que para el marco filosófico y político que da cuenta de esta declaración, todos somos libres. ¿Y por qué todos somos libres? Porque todos sabemos lo que hacemos y lo que decimos. Somos dueños de nosotros mismos. Por eso somos libres, porque somos dueños de nuestros pensamientos, de lo que decimos, de lo que sentimos, de lo que hacemos. Somos autónomos. Entonces, en función de esta libertad y en función de esta autonomía es que se preservan determinados derechos. En función de la preservación de esta cuestión sustancial de saber lo que se hace y saber lo que se quiere. Bien, este es un plano de análisis y el otro plano de análisis, distinto pero no opuesto, no está en oposición, sino que es distinto, que está en una relación no dilemática, sino dialéctica con el anterior, es el portavoz en tanto enunciador del emergente grupal. ¿Por qué? Porque nosotros en psicología social trabajamos con una noción del inconsciente, en tanto, por ejemplo, el portavoz es el emisario de determinadas ansiedades grupales de pérdida y ataque que dificultan la tarea. La tarea en relación a el logro de un proyecto. Entonces, el portavoz es el que hace referencia desde su verticalidad, desde Pichon Rivière plantea esto, ¿no? El portavoz hace referencia desde su verticalidad, desde su fantasía inconsciente, desde su posición, a algo que no solamente le incumbe a él, sino que además le incumbe al resto del grupo. Y no solamente le incumbe al grupo, sino que también incumbe al grupo en su relación a lo institucional y a lo comunitario. Es decir, que incumbe a varios planos al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que quiero decir con todo esto? Que el portavoz no sabe eso. Justamente es inconsciente. El portavoz no es dueño de ese saber, porque no es consciente, sino que estamos trabajando desde el concepto de inconsciente. Entonces, desde la psicología social trabajamos con procesos inconscientes. Y la Declaración de los Derechos Humanos trabaja con una concepción del humano como consciente. Por eso es libre. Es libre porque es consciente. Entonces lo que le propongo no es una cosa o la otra, una relación dilemática o de oposición estéril, sino una relación dialéctica. ¿Y de qué manera? ¿De qué manera se da esta relación dialéctica? En principio, ¿no? ¿Dentro de qué marco? Nosotros, como psicólogos sociales, primero, como condición necesaria, pero no suficiente, pero sí necesaria, tenemos que tener en cuenta la libertad. Es decir, el derecho del otro y nuestros derechos. Tenemos que ser conscientes justamente de nuestros derechos y de los derechos del otro. De nuestra libertad y de la libertad del otro. De nuestra autonomía y de la autonomía del otro. De el respeto por las leyes, tanto para nosotros como para los demás. Tenemos que ser conscientes
de no vulnerar, como decía antes que pasaba en esta escuela donde yo trabajaba, tenemos que ser conscientes de no vulnerar los derechos de los demás y de no permitir que se vulneren nuestros derechos. Es decir, que en principio tenemos que resguardar aquello que es el espíritu ético y moral de esta declaración. Tenemos que resguardar los derechos, las responsabilidades, las obligaciones y las libertades. Eso, en principio, hay que resguardarlo. Tenemos que ser conscientes de eso. Para después, una vez que está establecido en un grupo operativo, por ejemplo, el resguardo de estos derechos, de estas libertades, la posibilidad de cada uno de poder comunicar lo que quiera comunicar, etc., una vez que está resguardado estos aspectos, sí pasar al otro aspecto, que es el aspecto que tiene que ver con la coordinación, con la interpretación, con la lectura de los aspectos inconscientes. Es decir, tenemos que en principio respetar la libertad y la conciencia de los derechos para después pasar a otro nivel donde no hay conciencia, sino que hay fenómenos inconscientes y donde no hay libertad en ese otro plano, porque el portavoz no es libre, porque lo que dice no sabe que lo dice por sí y por los otros, no es dueño de su decir, y eso es lo interesante y lo potente del portavoz, porque no es dueño de su decir, porque sin darse cuenta, habla no solamente de su realidad, sino de la realidad social y de la estructura económica, política, institucional y comunitaria donde está el grupo. Si lo quieren ver de otra manera, desde Freud, el lapsus no es algo libre. Uno lo que sueña, no lo sueña con libertad, no tiene la libertad de soñar lo que quiere soñar. Un lapsus, uno quiere decir una cosa y dice la otra, en ese momento no fue libre, porque quiso decir una cosa y dijo otra. Un acto fallido, por ejemplo, un olvido. Cuando uno se olvida de algo, no es libre de sus actos, si no, no se hubiese olvidado. Entonces, lo inconsciente, desde Pillot-Rivière lo tomamos como la no libertad del sujeto, porque no es dueño de sus actos, porque sin saber dice lo que sabe. Ahora, todos estos mecanismos inconscientes que implica la lectura de un portavoz y de un emergente no se puede llevar adelante si antes no se preserva la otra dimensión, la de sí ser conscientes de algunas cosas, de los derechos, de las obligaciones sociales, de las responsabilidades y de que si se estafa al otro o si uno está siendo estafado, sí ser consciente, de esto sí hay que ser consciente para después pasar a lo inconsciente, sí ser consciente de que algo tiene que ser modificado, de que hay una injusticia y una inequidad en juego. Entonces, repasando un poco, se trata de preservar ética y moralmente los derechos que hacen a la libertad de las personas, de todas las personas, no de algunas que estén en el planeta, de todas las personas, más allá de sus afiliaciones políticas, partidarias, religiosas, culturales, más allá de su modo de vida, de su modo de conducta. Es esencialmente libre el humano y ahí está su dignidad y hay que ser consciente de esto. Esta conciencia tiene que ver con que sus derechos son inalienables, es decir, que son propios y no se los puede delegar a otros, no se los puede transferir a otros, no puede renunciar a esos derechos que le dan su libertad. Y que de esa manera, con estos derechos inalienables, irrevocables, indelegables, intransferibles, de esta manera se puede concebir cierto diseño de trabajo consciente para después sí pasar a la elaboración de procesos inconscientes. Es decir, no se puede coordinar un grupo si antes no se respetó la dignidad de esas personas. No solamente por el coordinador, sino también por la institución en relación al coordinador, etc. Entonces, procesos conscientes que tienen que ver con la libertad, con el sujeto social, con sus derechos y con sus reivindicaciones. Todos somos iguales ante la ley, todos nacimos libres y todos somos dignos esencialmente. Eso es consciente. Después se articula dialécticamente a la posibilidad de leer
cuestiones inconscientes, que ahí ya no opera la libertad, porque en el emergente grupal eso no opera en función de que autónomamente, mediante la voluntad, se dice lo que está pasando, sino que ahí operan procesos inconscientes, donde uno no es libre, no es dueño de sí mismo. Por eso, sin querer o sin saber, dice lo que sabe. Entonces, tenemos que conocer, y van a ver en el teórico, estas cuestiones que hacen a los derechos humanos, para respetarlas, para no pasar por encima de los derechos humanos de otros, ni que tampoco pasen por nuestros derechos como psicólogos sociales y como ciudadanos en general. Para después, sí, poder trabajar aspectos más vinculados a las ansiedades básicas, al inconsciente grupal y a la lectura del portavoz. Esto, gracias a poder entender dos maneras de entender el humano que se articulan entre sí de manera dialéctica, justamente por eso se articulan, y no dilemática. Un aspecto donde es necesario ser consciente de los derechos, en tanto humanos, tenemos que conocer, ser conscientes de nuestros derechos como ciudadanos, para después pasar a su oposición dialéctica y meternos en lo que no somos conscientes, que son las ansiedades básicas de pérdida y ataque, la relación del grupo con la tarea y la pretarea, y las cuestiones que puedan obturar de manera inconsciente, es decir, no libre, la tarea, el aprendizaje y el proyecto. Bueno, en relación con esto, les propongo pensar la psicología social como una relación dialéctica de transformación, de aprendizaje y de ratificación o de rectificación entre el respeto por el otro y también la búsqueda de la verdad, que implica ir más allá de lo jurídico, pero no sin tener en cuenta el respeto por la ley y por la dignidad de las personas. Bueno, esta es la primera parte del teórico sobre derechos humanos y psicología social. Seguimos en la segunda parte del video.